La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Montag. Montag. Eso es. Vale. Bueno, arrancamos en la orilla, nos despediremos después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? La mía, directísima. Yo soy de Barcelona. El mar es para mí... Veraneaba en Canet de Mar cuando era pequeño. Tengo un pequeño apartamento, pequeño, en Sant Pol de Mar, que es un pueblo fantástico. Y el mar, aunque he vivido muchos años en Madrid, pero yo, por ejemplo, cuando iba por Lavapiés y tiraba así como para abajo, me daba la impresión siempre que estaba el mar, no el Manzanares. O sea que el mar para mí sí es muy importante. Vamos a hacer un repaso de la orilla hasta un faro al que vamos a ir al final de la entrevista. Os pregunto siempre por vuestros espacios de la infancia. Entonces el tuyo es muy curioso, porque es la trastienda de una tintorería donde ni siquiera tenías habitación, sino una cama plegable era. Sí, un plegatín. Un plegatín. Sí. Cuéntame cómo era eso. Un plegatín que mis padres tenían que saltar. No, yo tuve una infancia dickensiana. Yo tengo una infancia curiosa porque mi padre y mi madre se llevaban 30 años, ¿vale? Mi madre se casó con 20, mi padre con 50. Parece que mi madre podía haber hecho, un braguetazo, ¿no? Un señor tan mayor, pues no era el caso. Mi padre era músico, no le había ido mal, pero era un hombre bastante avaro, bastante tacaño. No es que yo no le aprecie, murió hace muchos años. Entonces, bueno, pues en lugar de tener un piso como correspondía, nos quedamos en la trastienda de esa tintorería. Yo hasta los 11 años, que ya finalmente mi madre le dio el ultimátum, porque mi madre era muy guerrera, muy trupera, y ya finalmente sí, pude tener una habitación, pero durante esos primeros años sí estaba en un plegatín y en un sitio muy húmedo. Es una infancia un poco terrible. No solo húmedo, es que uno acaba siendo resultado también de todo lo que ha vivido, ¿eh? Entonces, yo entiendo que al no tener habitación propia, hasta los 10, 11 años, lo hacíais todo juntos hasta que tus padres igual se iban a la cama. Esto es que la tele estaría encendida hasta tarde, o si tenías radio, la radio estaría encendida hasta tarde. Sí. Radio, por supuesto, tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño. La tele entró en mi casa cuando yo tenía, pues eso, unos 10 años, una cosa así. Iba a ver la tele a casa de amigos. Iba a ver cosas, bueno, en fin. La radio sí, hasta... Y luego, claro, en casa vivíamos mucho mi madre y yo, porque mi padre era músico, pues de pronto trabajaba fuera, estuvo un tiempo en Alemania, bueno, en fin, quiere decir que se movía por ahí. Y bueno, sobre todo, pues mi madre y yo eran los que vivíamos eso. Escuchábamos las obras de teatro, o sea, que había el teatro en la radio, Matilde Perico y Periquín, Taxi Key, yo qué sé, los cuentos. Bueno, tengo un gran recuerdo de la ¿Echaste radio. de menos no tener hermanos? No lo eché de menos porque no los tuve, pero sí me hubiera gustado tener hermanos en algún momento. Lo solucionamos con un gato, que vivió mucho tiempo. Entonces, de ahí nació mi afición a los gatos. A mí me gustan mucho los gatos. Y bueno, yo creo que fue pues el que suplió el hermano. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que es cuando a tu madre le decían: oiga, que su hijo va hablando solo por la calle. Sí. Yo ya me hacía, claro, como no tenía hermanos y todo eso, aparte yo era niño gordito y tetón. O sea, no era un niño con habilidades de jugar al fútbol, tal cual, pim pam, ¿no? Y entonces me inventaba historias. Como no había hermano, pues había otro. Y entonces pues yo galopaba por la calle, hablaba, taca. Es decir, que lo de contar historias sí me viene desde muy pequeño. De hecho, en Canet de Mar, en el pueblo donde veraneaba, yo contaba ventis, que es lo que decía Juan Marsé, ¿no? Las ventis, que es una cosa que en Cataluña, las aventuras. Y entonces, para tener público, creaba historias donde los que me escuchaban participaban. Es decir, que les dabas un papel. Les daba un papel. Si te la contaba a ti, pues Mara de pronto tiene un papel y se la checa la película, le pasa no sé qué cosa, se pierde en la selva, etcétera. Y bueno, pues esa cosa de contar historias desde entonces. Hay un personaje que yo creo que es tu primera maestra y tu primera muerta, Doña María. Doña María. Madre mía, ¿de dónde has sacado todo esto? Mi primera muerte me impresionó mucho. Doña María era una mujer que era una vecina que había sido medio monja, medio maestra, y entonces yo, como estaba mi madre sola prácticamente, mi padre para arriba y para abajo, pues me enviaron a Doña María, yo creo que recién cumplidos los 3 años, no sé si los tenía. Entonces Doña María pues daba unas clases, rezábamos el rosario, era una mujer con una regla de esas que te daba en la mano si te portabas mal, que ya me dirás a esas edades, pero lo cierto es que aprendí a leer y a escribir muy pronto. ¿Te enseñó Doña María Me eso? enseñó Doña María, sí.
Si era eso, siempre me contaba mi madre, no, íbamos en el autobús y tú vas leyendo los carteles y la gente miraba, decía, ese niño tan pequeño, ¿cómo sabe leer? Bueno, pues eso, doña María. Murió, yo creo que cuando yo tenía 6 años, 7 años, y entonces tuvimos que ir a ver a la muerta. Y claro, me hicieron darle un beso a la muerta, no he dado más besos a muertos. ¿Te impresionó aquello? Sí, me impresionó mucho. Tengo ya muchos muertos en la espalda, pues soy muy mayor, pero lo del beso lo dejé solo para doña María. Se lo quedó doña María. El primero y el último. El primero y el último. A una muerta, claro. Ahí está, sí. Bueno, voy a ponerte una canción. Bien. Dime dónde te lleva. Cancionero lleno de copla sin estrenar, son como avispa de un avispero que a todas partes quieren volar. Los pasodobles y las tarantas, las malagueñas y el garrote se empujan dentro de mi garganta, por ver adelante puede salir. Muy bien. ¿Cuántas veces viste esta película, Un rayo de luz de Marisol? Madre mía. Ese es el beso que no pude dar. Ese beso no lo di. Este es el que querías. Ese es el que quería, sí. Fue mi primer gran amor. Ella era un poquito mayor. Sí, la vi muchas veces y además como eran dobles programas, pues veía la otra película, que siempre era la misma, porque iba pasando por distintos cines, que era una película que se llamaba La India en llamas. Era cuando había doble sesión, ¿no? sesión. Una peli y luego la otra. Exacto, El rayo de luz y luego La jungla en armas con Lorin Bacall y un actor inglés que se llama Kenneth Moore. Y bueno, pues las dos películas las debí ver 8 o 9 veces, yo que sé, no sé, muchas. La verdad que, mira, llevo muchísimas entrevistas, repaso la vida con detalle de cada invitado, pero no sabes cómo he disfrado repasando la tuya. Me lo he pasado... Sí, es un poco peliculera. Me lo he pasado sí. pipa, porque hay otra escena que es... A ver, cuéntamela tú, pero es... como tu padre era músico y también Sí. tu tío... Yo no sé si una Nochevieja estuvisteis en un cabaret, en Tabú, y entonces Sí. tú, siendo un niño, pasaste la Nochevieja entre Sí. bambalinas. Cuéntame esa escena. Sí, claro, o sea, vuelvo a decirte, como mi padre era músico y era músico, pues mi padre actuó en el Liceo, en el Palacio de la Música, pero luego era músico de acompañó a Antonio Gades durante una temporada cuando iba por la Costa Brava y tal. Y entonces, claro, los fines de año, pues estaba mi madre sola. Entonces, pues ¿con quién lo pasaba? Con su hermano, que era mi tío. Mi tío era un trompetista, Rodrigo Ventura, y trabajaba los fines de año en ese cabaret. Era un cabaret, de señoras de esas, de señoras. Striptease. Había, Bueno, en igual esa no, época no sé si tanto, esa época eran medio Barcelona, striptease, claro. había medio striptease. Pero sobre todo eran señoras de compañía, en el sentido de que eran pues a tomar copas y bueno, pues lo que se entiende por señoras de compañía de un cabaret. Entonces, claro, yo pasaba la noche, pues con una noche feliniana, rodeado de unas señoras estupendas, muchas, pues la de Jaén, la de Murcia, la de no sé quién, la de Badalona, no sé cuántos, muchas de ellas tenían hijos que los tenían en el pueblo, cuidados por las madres, etcétera. Me besaban, porque todos, ay, si tuviera yo a mi niño aquí y tal. Claro, Pues la Nochevieja además, ¿no? Pues la Nochevieja, sí, muy Amarcor todo, muy Fellini. Bueno, ¿quién te regala tu primera máquina de escribir y cómo llega a tu vida? Bueno, llega una Pluma 24 que se llamaba así, mi madre, fue el año... yo me acuerdo de levantarme, todavía está el plegatín en mi vida. Estaba sí, la máquina en el estuche y encima había un libro de Mary Poppins, porque se había estrenado Mary Poppins. Y entonces había un libro puesto ahí con la foto de la señora y tal, y no sé cuántos regalos más, tampoco muchos. Pero vamos, la Pluma 24 fue lo que más ilusión me hizo. Yo ahí ya empecé a escribir y escribí mi primera novela, que se llamaba Aventura en Alaska, y con dibujos. Y yo ponía primera edición, copyright, lo ponía todo. Pero ¿aprendiste solo a escribir a máquina? Bueno, ¿A dos dedos o...? Sí, no, primero era 2 dedos. ¿A dos dedos? Sí. A, S, D, F, G. Sí. Luego aprendí con todos los dedos, porque yo fui muy mal estudiante y entonces una de las cosas que me hicieron es ir a aprender a escribir a máquina. Y entonces pues aprendí a escribir a máquina, escribo muy bien, la verdad. ¿Cuándo te interesas verdaderamente por el cine? O sea, aparte de ver las pelis, hay también algunas cosas que has contado que me ha hecho mucha gracia, es que en un cine al que ibais en sesión de madrugada ocurrían cosas en la pantalla y fuera de la pantalla. Esto también me lo ha contado Fernando Trueba, debe ser algo generacional, porque en su barrio él también decía, no, en el cine de mi barrio pasaban cosas
en la pantalla, pero luego, por ejemplo, había una bronca entre vecinos, o él llegó a contar un asesinato. Sí. No Yo sé. asesinato no, pero sí viví una muerte de un vecino que murió de un infarto. Y luego hay una anécdota que me encanta, y es que en un pase de una película, había una película de romanos, un peplum de estos, se llamaba no sé qué, en el Valle de los Reyes. Y por lo que sea, no sé cómo, nunca he sabido cómo, debió pasar una copia sin censurar. Y había un momento en que había una chica que se vestía de pastor, y entonces decía, no soy yo, soy la hija del rey, y se abría y le salían las tetas. Y eso era imposible, quiere decir, era censura. No sé por qué esa copia llegó a ese cine y se armó un follón. Bueno, se encendieron las luces, la gente no sé quién, se llamó a la policía, yo qué sé, la que se envió. ¿Ah, sí? Sí. Ahora fue un escándalo. Fue un Cine escándalo. Cervantes de Barcelona, sí. Me acuerdo muy bien, Valle de los Reyes o algo así se llamaba. Bueno, pues sí, pasaban cosas dentro y pasaban cosas fuera. Por supuesto, en el cine se iba a vivir, quiere decir, tú ibas a cenar al cine, llevabas un poquito, ¿no? Tu bocadillito, tu cosa y tal, y ahí pues entrabas a las 9 de la noche, cuando se cerraba la tienda a las 8, a las 9 de la noche, el nodo, la peli mala que decíamos y la peli buena. Y nada, y a casa a las 12, 12 y media. Y es ahí cuando empiezas a pensar, quiero dedicarme al cine. A ver, hemos hablado de un niño que Sí. inventaba historias, que iba hablando solo por la calle, que hacía personajes para sus amigos de Canet, pero es ¿cuándo empiezas a pensar, yo me quiero dedicar a esto profesionalmente? Claro, eso, o sea, el mundo del cine ya a mí me obsesionaba porque yo me sabía las calles de Barcelona por los cines. Yo decía, el cine Niza, el cine tal, pero bueno, eso ocurrió ya a los 16 años, ya independizado un poco de mi madre, que era yo tenía un poco ese mundo Edipo del hijo único, y con unos amigos fuimos a ver un doble programa. Y entonces hubo una película que tiene que ver con lo que hemos hablado al principio de todo, es decir, tiene que ver con el alias que me impresionó mucho. Y entonces, viendo esa película, me di cuenta de que el cine no era solo una cosa para entretener, sino que podía pasar algo más viendo eso, porque me revolvió muchas cosas. Y entonces eso dije, yo quiero dedicarme a esto. Tenía 16 años y empecé a trabajar en esto a los 32. Tardé 16 años en hacer lo que quería. Hice todo tipo de trabajos en medio hasta que por fin, a los 32, ya cuajó la cosa. ¿Por qué Joaquín Oristrel se ha puesto montaje? Pues porque Montag es el protagonista de Fahrenheit 451. Ay, esa es la peli que te impresionó. Sí, y esa es la peli que me impresionó. Y no tiene nada que ver ni con lo que yo he escrito ni con lo que yo he hecho. Quiero decir, me compré la novela, me empecé a ver cosas de François Truffaut que no había visto, pues Georges Jim, le seguí mucho, me dolió mucho cuando murió. Y esa película pues me marcó. No es la película que más me gusta de las que yo haya visto en la vida, pero sí, bueno, pues fue una película y dije, bueno, se pueden contar muchísimas cosas con una película, ¿no? A mí eso de los bomberos que quemaban libros y esa sociedad y todo eso, y los hombres libro y mujeres libro del final de la historia, todo eso, me impactó muchísimo. Y ahí fue. ¿Cuándo vienes a Madrid? Yo vengo a Madrid, también es cosas de esas absurdas que me pasan en la vida, claro, yo soy catalán. Y entonces yo, el día mismo que llega Tarradellas a Barcelona, yo me vengo a Madrid. ¿Pero apuesta? No, que va, por casualidades de la vida. Él viene y dice, ya soca aquí, yo, pues ya soca aquí. Y nada, eso yo creo que era el año 76, o no sé qué, ya no me acuerdo. Sé que llegamos a Madrid 3 personas, Carmen, que es mi mujer, ya éramos novios en aquel momento porque llevamos toda la vida juntos, y un chaval amigo que se llama Joan. Nos fuimos a una pensión, a Plaza Tirso Molina. Es una plaza que odio, no porque sea mala la plaza, sino que la pensión. Y nada, y ahí nos establecimos, me acuerdo. Llegamos ahí y lo primero que hicimos fue ir al cine. Y me acuerdo. Pero veníais con una mano delante y otra detrás, veníais con intención de escribir, de hacer guiones, de dirigir, de interpretar, o sea, claro. Os instaláis en esta pensión. Sí, nos instalamos ellos dos, actor-actriz, y yo lo que surgiera, sobre todo escribir, pero a mí no me hubiera importado. Yo durante una época fui actor, pero soy muy mal actor. Entonces, y llegué a hacer teatro, hice alguna peliculita, alguna cosa. Yo a lo que cayera, es decir, y ya está. Y de hecho estuve haciendo como de actor figurante durante un tiempo. Yo estuve haciendo de Carabiniere en El diluvio que viene, que era una obra de teatro musical, y ahí pues de Carabiniere para arriba y para abajo, todas las tardes en el Teatro Monumental, tarde-noche. Hay un capítulo que seguro que casi nadie conoce,
Y que yo creo que marcó tu vida un poco, que casi nadie conoce de Joaquín Oristrel, porque conocemos tu larguísima trayectoria como guionista, tu trayectoria como director, pero este capítulo de tu vida me gustaría que me lo contaras, que está marcado por canciones como esta. Joaquín Oristrel, ¿qué relación tienes con Parchís? Bueno, hay una familiar, y es que la niña de amarillo, Yolanda Ventura, es mi prima hermana. La hija del trompetista. La hija del trompetista. Entonces, bueno, en un momento en que yo estaba a ver qué hago, qué no hago, no sé quién, ya te digo, pasé por muchos trabajos, pues de pronto surgió, es que es una anécdota un poco larga, total, yo terminé acompañando a los niños de Parchís durante 2 años al grupo. Sí. Por Latinoamérica, bueno, por América, porque hicimos gira. A ver, para que los oyentes lo entiendan, los niños que ya eran súper famosos en ese momento viajaban, y en teoría viajaban, no, nadie lo sabía, pero viajaban solos, esto es, que iban con la gente que les acompañara, pero llegaban a hoteles y les dejaban solos. Sí. Y pasaban ahí horas solos. Entonces la gente dijo, ¿por qué no les acompañas tú? Un poco de cuidador, sería de cuidador sí, de los niños de Parchís. De Mary Poppins, que ahí venía lo del libro de Mary Poppins. No, quiero decir, mi tío y mi tía se fueron a Argentina a ver a los niños que estaban ahí haciendo una gira. Entonces vieron que los niños estaban rodando una película. Por un lado, una película maravillosa, Parchís contra el Inventor Invisible, vamos. Y luego los sábados y domingos los explotaban en un circo, trabajando. Los niños trabajaban muchas horas y solo iba gente de la casa de discos. Esa gente pues no se ocupaba demasiado de los niños. No digo que pues sí, se ocupaba de que comieran, de que tal, cual, pero los niños pasaban pues eso, horas solos, y entonces pues se encontraban que los niños estaban muy gamberreados, que los niños, para ver qué pasaba, tiraban sillas metálicas desde la terraza a la parte de abajo del hotel. Sí. Quiero decir, bueno, entonces dijeron, eso no puede ser. Y se organizó un viaje donde fue un familiar por niño, primero. Hicimos un primer viaje, entonces como ellos ya habían ido, me dijeron, ve tú y a ver si con los niños, tal cual. Y fuimos a México y a Venezuela. Bueno, Caracas y México, DF en ese momento, no Ciudad de México, no se llamaba Ciudad de México, sino DF. Y nada, yo cuajé con ellos. Yo en aquel momento estaba yo tenía 28 años, quiero decir, muy joven. Y entonces, bueno, pues me contrataron, pues eso, para acompañarles. Y nos hicimos desde San Francisco hasta Comodoro Rivadavia, hasta la Patagonia, pues meses y meses de gira. O sea, mis giras de 4 meses. ¿Y tú? Sí. Eso que viste en México, o sea, sobre todo en México, de lo que movían estos niños, miles y miles de personas esperándoles en el aeropuerto, miles de personas llenando Estadio Azteca, hasta, lo describías alguna vez, o lo has descrito en algún sitio como diciendo, es que parecía que llovía y era el sudor de todo el público que había allí. Eso pasó en el pabellón Azteca, que era una lona, y cabían, ponte, 6.000 personas, colocaron, ponte, 8, y entonces empezó a llover, y lo que llovía era el sudor que se evaporaba y caía lluvia de sudor. O sea, un asco. Pero nunca habrás visto nada igual que aquello. Jamás, no, en toda tu vida. Lo más fascinante de mi vida es la etapa Parchís, pero con diferencia. Digo lo más fascinante porque es lo más bizarro, en todos los sentidos, quiero decir. Nosotros era pues desde ir a casas de presidentes porque querían que los nietos conocieran a los niños, ponerte en un avión privado y tal, hasta actuar en sitios de peleas de gallos, donde de pronto para cobrar había no sé quién, o sea, tener que salir escapados. El único avión que perdimos mientras yo estuve con ellos, el único, porque siempre se llegaba así, porque hubo un atasco, creo que era en el periférico de México, el único avión que perdimos se estrelló y murieron todos los pasajeros.
Y habríais muerto todos vosotros Pues si sí. hubierais ido en ese avión, claro. Sí. Bueno, de tu etapa como guionista con aquellas películas que hacías con Gómez Pereira que arrasaban, o sea, años 90, Bajarse al Moro, Salsa Rosa, Boca a Boca, El amor perjudica seriamente la salud porque lo llaman amor cuando quiere decir sexo, eran auténticos exitazos, eran bombazos de taquilla. ¿Qué recuerdas, Joaquín Oristrel, de esa etapa en la que salieron todas esas películas las que arrasabais cada vez que había un estreno? Pues mira, fue un poco no digo casualidad, pero vamos, yo a Manuel Gómez Pereira le había conocido en Bajarse al Moro porque era el ayudante de dirección de la película. Y Yolanda García Serrano y Juan Luis Iborra, que eran los otros guionistas, yo les había tenido como alumnos en un curso de guión que yo di muy prematuramente, porque me pusieron ahí Lola Salvador y Manolo Maggi. Iba Fernando León de Aranova de alumno también. Y entonces, bueno, hicimos un tándem y hicimos Salsa Rosa, que era una película muy modesta, muy simple, con muy bajo presupuesto. Se estrenó en verano, así a lo loco, pero cuajo. Y de pronto se convirtió en una especie de slipper ahí. Y ya vino la segunda mejor, y la tercera mejor, y pam, y era acertar, hasta que una vez dejamos de acertar, porque sí es la vida. Pero fueron muchos aciertos seguidos. Fueron muchos 14 resultados. También era una etapa, yo creo, una etapa y un contexto de este país, ¿no? Claro, yo creo que eran unas comedias que también las tenía Colomo. Sí, porque con Colomo también trabajé mucho, lo llamaban Tropo, El efecto mariposa y tal, pero las comedias concretamente de Pereira eran unas comedias que trascendían un poco la típica comedia española y que de algún modo eran como más americanizadas o afrancesadas, llámale como quieras. Y como los temas eran siempre, que estaban ahí al límite, ¿no? Pues la estrella porno en ¿Por qué lo llaman amor? El papel couché y el mundo del corazón en El amor perjudica. Los teléfonos eróticos en Boca a Boca. Los sexoadictos en Entre las piernas. Quiero decir que siempre estábamos buscando temas que nos parecían que en ese momento eran, pues temas que interesaban y pasados por el rasero de la comedia, pues bueno, tenían éxito, eso era. Luego había grandes actores, grandes actrices, o sea que muy bien. Sí. ¿Tú crees que ese cine ahora, Joaquín Oristrel, funcionaría? Películas en las que no, o sea, no porque salga sexo, porque ahora sale en todas partes. Bueno, ahora el sexo está muy de baja, ¿eh? Quiero decir se ve tanto que ya no interesa nada. En las ¿no? plataformas dicen que cuando hay sexo la gente se va a otro sitio. Sí, yo también lo he oído. Sí. No, o sea, vamos a ver, la comedia sigue siendo lo más comercial, por decirlo así, del cine. Lo que pasa es que las comedias españolas que ahora dan mucho dinero son familiares o las de Santiago Segura. Es decir, esas son las que van. Las otras comedias o pasan directamente a plataforma o pasan más discretamente por ahí, ¿no? Quiere decir que cuesta más llevar a la gente al cine a ver ese tipo de comedia porque de algún modo la televisión ya lo ha asumido. Yo lo que sí creo es que las comedias ahora, diría yo, y que son menos ambiciosas de lo que eran en ese momento. Es decir, creo que son como un poco más banales. Yo creo que estamos un poco en un mundo más banal porque estamos en un mundo muy regido por el algoritmo, el share, el no sé quién, el no sé cuánto, es el número, las cosas tienen que ser así, esto tiene que ser políticamente correcto, cuidado que no sé dónde, etcétera, etcétera. Entonces las plataformas que han dado mucho trabajo, pero también lo que hacen es enchiquerar mucho la creatividad. Si se hiciera una buena comedia así, con descaro y con ambición, pues yo creo que podría funcionar. De hecho, se supone que en enero vamos a hacer una comedia otra vez con Manuel Gómez Pereira, vuelven los rockeros. Pero espera, ¿qué puedes avanzar de eso? Bueno, pues es una comedia muy especial, porque es una comedia basada en una obra de Alonso de Santos, como fue Bajarse al Moro, y el enunciado de la comedia es muy curioso. Suena como: 3 días terminada la Guerra Civil, Franco decide organizar una cena para todos sus generales en el Hotel Palace de Madrid. Y entonces hay que organizarla con 12 horas de tiempo. Todos los cocineros están en la cárcel porque son de izquierdas y los van a fusilar. Y bueno, es todo un slapstick tipo To Be or Not To Be, con una fuga organizada y todo eso. Y bueno, esperamos que sea una comedia muy especial. Ambiciosa lo es. Es peli, ¿no? Hablamos de peli, no de serie, hablamos de peli. Peli. Luego, de tu etapa como director, yo querría que habláramos de una peli que me pareció un prodigio, dificilísima, pero ahora tú me cuentas, que es esta peli que se titula Hablar, rodada en plano secuencia. En la peli aparecen Juan Diego Botto, María Botto, Nur, Antonio de la Torre, Melanie Olivares, Peris Mencheta. Quiero decir, 20 actores del momento. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y cómo consigues que 20 actores y actrices de ese nivel en ese momento
ajusten sus agendas para estar contigo. Viene de un curso que hicimos con actores, hablando de la creatividad del actor y los actores creando guión y creando escena, que hice yo con ellos. Yo ya había hecho antes una película con Javier Cámara, Juan, María y Elvira Mínguez, que se llamaba Los Abajo Firmantes. Sí. Y que ya habíamos experimentado eso de por medio de improvisaciones el actor se convierte en guionista, etcétera. Y dijimos, bueno, eso tendríamos que hacer una obra de teatro con eso, tendríamos que hacer algo, un corto, un no sé quién, un no sé cuántos, pero era imposible reunir a la gente. Yo digo, pues un día comiendo con ellos, yo creo que viví más de la cuenta, y dije, a no ser que centráramos la cosa en un día de agosto que todo el mundo está más o menos de vacaciones, y hagamos un plano secuencia, toda la película entera en un plano secuencia. Eso que jajaja, jijiji, pues empezó a cundir y a todo el mundo le hizo gracia o le hizo ilusión o le interesó participar en el experimento. Ahí no cobró nadie. Y rodamos 2 días. Y era una película muy compleja, pese a ser muy sencilla, porque había 120 entradas de actores. Toda la figuración que había alrededor era gente de la escuela. Había 8 ayudantes de dirección. Es decir, para ir sacando a la gente delante de la cámara. Yo iba con el cámara, que era Teo Delgado, llevándole casi como si yo llevara la cámara. Y bueno, pues son de esas cosas que te apetecen mucho. Yo he hecho alguna marcianada de estas y ya cuando eres viejo te las puedes permitir porque es lo que más ilusión te hace. Bueno, vamos a un faro. Joaquín Oristrel, dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, solo lo que quieras. ¿Y qué música sonaría? ¿A quién me gustaría reencontrar? Pues a algunas personas que se fueron, te diré. Porque, insisto, lo que te dan los años, aparte de todo eso que dicen que son chorradas, que la experiencia, que no sé qué tal, que la calma, es la gente que se te va, ¿no? Entonces, por ejemplo, como estamos en eso y es gente pública, yo me reencontraría con Verónica Forqué y con Rosa María Sardá, que fueron 2 grandes amigas. ¿Y qué escucharíamos? Pues si fuera con la Sardá tendríamos que escuchar algo así un poco como tipo francés, como algo de Georges Brassens, o tendríamos que escuchar algo, una música así francesa, Yves Montand, le gustaba mucho, etcétera. Y con Verónica, pues, yo qué sé, una cosa así muy divertida de bailar y de pasarlo bien. Tenemos que elegir un tema para que nos lo pongan. Pues, ¿en qué pondría? El Vía Vía de Paolo Conte, quizá las uniría a las 2. Fantástica, genial. Que sería un buen encuentro ese. Ya lo tuvimos, quiero decir, lo hemos tenido muchas veces. Lo habéis disfrutado muchísimo, ¿no? Sí, hicimos alguna peli juntos y cenas juntos. Claro. Y bueno, yo es que con Rosa me llegué a ir hasta el Sahara, al Polisario, y con Verónica me he ido a la India, y quiero decir que pues son 2 personas que las sueño mucho, quiero decir, nos vemos mucho en sueños, porque yo recuerdo mucho los sueños. Y con ellas quedaría, claro que sí. Joaquín Oristrel, gracias por estar este rato aquí en El Faro. Te agradezco mucho la conversación. Gracias a ti. Buenas noches. Pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.